empresas pueden, conjuntamente con un pesticida asociado a este segmento de ADN, tener mejores rendimientos en la producción. Entonces, en el debate público, yo me voy a comer una ensalada y estoy ingiriendo ADN cancerígeno de una rata con el único fin de que Dole u otras empresas tengan mejores márgenes de ganancia, y el debate público es alimentos sí o alimentos no. Bueno, es el debate que acabamos de ver, minería sí o minería no. Si uno todos los días se come una ensalada con ADN cancerígeno de una rata para que una empresa tenga mayores márgenes de ganancia cuando en el mundo se producen suficientes alimentos, nadie va a decir sí, los acepto o no los acepto, y tampoco entra en esta discusión, ¿no? Pero bueno, ahora parece que con la minería nosotros estamos en un nivel del debate en donde partimos de minería sí o minería no. Entonces estamos volviendo hacia atrás en este debate ciudadano, en este debate público, en este debate democrático. Esta analogía entre ingerir un segmento, y aparte esto no está inventado, ¿no? Pero digo, entre ingerir un segmento de ADN cancerígeno de un roedor para que una empresa gane más, es muy parecido a lo que sucede hoy con la minería, ¿no? Pero en el sentido de que yo no puedo debatir si alimento sí o no, porque nadie se va a morir de hambre por eso, porque alguien quiere introducir una nueva tecnología genética en los alimentos. Lo mismo sucede con la minería. Nadie va a dejar de tener cosas hechas con minerales, como nos presenta el lobby minero, ¿no? Estar en una silla hecha con metales, en un micro, etcétera, porque evidentemente este debate aparece no en cualquier momento, aparece cuando la industria minera se está volviendo una industria química, no una industria minera, porque la minería a gran escala es una industria químico-extractiva y sigue siendo regulada como una industria minera extractiva, o sea, una industria sin utilización de grandes cantidades de agentes químicos tóxicos para la salud y para el medio ambiente. Entonces, a partir de ello creo que en primer lugar el debate no puede pasar por minería sí o minería no. El debate, nosotros como ciudadanos, tiene que pasar por si este tipo de minería que hoy existe es una minería que hace bien en varios aspectos. Hace bien en el sentido, tiene alguna retribución o tiene algún sentido de llevarla a cabo. Nadie discutió específicamente, o creo que sí hubo unas discusiones, pero nunca de este nivel, respecto de la minería de canteras, la minería artesanal, la minería tradicional. O sea, es interesante porque todos estos debates, cuando se llevan, se hacen no solo en Argentina, sino en otros países, se vuelve hacia atrás a ver si en el marco de nuestra tradición histórica, nuestros próceres, nuestra gente, había minería. Sí, siempre hay minería, y minería desde el Imperio Romano. Pero eso no es el debate que nosotros tenemos que tener. El debate que nosotros tenemos que tener es si este tipo de mega minería, qué ventajas o no nos trae a nosotros, que no es la minería tradicional. Entonces no podemos partir de esta dicotomía entre minería sí y minería no. Porque entonces lo que está haciendo la industria minera es ponernos a nosotros, como dijo en el panel anterior uno de los integrantes, bueno, ya partimos de que minería sí. Ya partimos de una legitimación. Y después habrá que hacer los pequeños ajustes porque nosotros todos compartimos que sí. Entonces ahí se está negando la primer discusión, que es nosotros vamos a discutir cierto tipo de minería, no porque la otra no tenga externalidades, no porque la minería de canteras, la minería artesanal, la minería de socavón, la minería de otro tipo no tenga problemas, porque toda la industria humana tiene sus externalidades, como bien está dicho, sino porque las externalidades de la mega minería son absolutamente diferentes por su dimensión y por su impacto de la minería tradicional. Y no es la minería a la que estamos acostumbrados, ni es la minería de la que hablaban ni nuestras constituciones ni nuestros próceres, porque no existía la lixiviación por cianuro, ni dinamitar montañas, ni hacer lo que se está haciendo hoy. Entonces, a partir de esta situación en donde nosotros estamos viendo el avance de esta minería, viene el otro debate, ¿no? Entonces hay varios aspectos, yo creo que cuando uno encuadra sobre qué minería, sobre qué se va a discutir, sobre qué se va a legitimar, vienen varios aspectos, porque la industria minera es una industria muy amplia, no es solamente una cuestión de cianuro o no cianuro. Hay impactos de salud, impactos ambientales, impactos
ecosistémicos, impactos a los cursos de agua, a las napas freáticas, a la salud, inclusive cuando dentro del mundo de la minería se pueden ver muchísimas aristas. Por ejemplo, el altísimo incremento en comunidades chicas de enfermedades de transmisión sexual y del SIDA por la gran afluencia de hombres hacia una mina durante periodos relativamente cortos de tiempo, sobre el agotamiento de los servicios públicos de salud por la cantidad de obreros migrantes. O sea, las aristas que tiene la industria minera son muy grandes, no solo la podemos acotar a una cuestión de cianuro. Pero generalmente todas estas discusiones, en esta confrontación yo creo que hay entre cierto sector de la ciudadanía y la industria minera, vienen por el lado medioambiental. Y yo creo que evidentemente hay la decisión última está muy ligada al medio ambiente y a la salud. O sea, nadie tiene por qué estar obligado a vivir al lado de un mega emprendimiento con las externalidades que tiene, y aunque no las tuviera, supongamos de que en el caso hipotético hay una mina que no tiene estas graves externalidades o tiene unas más pequeñas, en un ámbito democrático como nosotros creemos estar, nadie tiene que estar obligado si la gente no está de acuerdo. Entonces, partiendo de esa base, mucho más cuando todavía las externalidades realmente son graves. Lo que sucede acá entonces no solo en Argentina, sino en muchos lados donde se da esta discusión, es que se parte sobre esta situación de los peligros ambientales, ecosistémicos, ambientales y de la salud. Y yo creo que, si bien ese es el nudo de la discusión, en el sentido que finalmente eso es lo que uno tiene que discutir, y eso es, yo creo que en cierta forma, una de las banderas que agrupa a la resistencia frente a estos megaemprendimientos, yo creo que a la industria le gusta discutir este tema, y prefiere discutir este tema que discutir otros. Y puede ser paradojal, porque yo tengo la certeza de que en definitiva, si no hubiera externalidades, si la industria no tuviera estas graves afectaciones ambientales y a la salud, estaríamos discutiendo sobre si hay que poner una planta automotriz o no, y eso no genera graves conflictos ni pueblos movilizados, ¿no? Porque si no tuviera absolutamente ninguna externalidad, uno no tendría por qué ir a discutir por qué hacer un cráter en la tierra o no para sacar minerales si efectivamente no existiera drenaje ácido, utilización de químicos tóxicos como el cianuro, procesos de lixiviación, elementos particulados, etcétera, etcétera. Y estaríamos hablando simplemente sobre otros aspectos, pero no creo que generen conflictividad. Ahora, ¿por qué a la industria sí le gusta, a la industria minera, ir hacia el frente ambiental y discutirlo en esos términos? Cuando uno en el sentido, ¿no? Cuando se ven esta conflictividad y están muy enfocadas en estos temas ambientales, hay dos cuestiones. La primera es que, excepto en muy contados casos, como han sido en Esquel en Argentina y en otros lugares, pero especial, hay una pequeña ventana de temporal en donde se van a instalar estas industrias, y en general las comunidades la curva de conocimiento para entender todos estos procesos tan complejos es muy dura, o sea, es muy hacia arriba en un tiempo acotado, en un breve lapso de tiempo, y entonces las comunidades les cuesta mucho poder enfrentar desde el debate ambiental al sector minero. Hay algunos casos como en Esquel donde no ha sucedido, donde se ha impedido la instalación, pero fíjense que en estos casos, además del de Esquel y el de otros lugares, es cuando la mina está muy cerca de la comunidad. En el de Esquel estaba a 7 kilómetros. Si la mina hubiera estado a 180 o a 200 o a 250 kilómetros de una comunidad, es más difícil tratar de generar toda esa masa crítica de la sociedad para enfrentar a estos emprendimientos, en primer lugar. Y en segundo lugar, los rasgos característicos de poblaciones como esta de Esquel en la Patagonia son bastante particulares por la composición social. Esto no va a suceder en el norte y no está sucediendo lo suficiente como para desactivar proyectos mineros. Yo creo que la Patagonia en ese sentido tiene algunas ventajas por su composición social.
en algunos lugares, no en todos, y no es lo que va a suceder en La Rioja, en Catamarca, en San Juan, en Jujuy, en Salta. Esto lo vemos en la historia minera, lo que ha sucedido desde que se instaló la lumbrera, porque en sociedades donde hay menos oportunidades o donde hay mayores índices de pobreza o menores índices de desarrollo humano, es mucho más fácil políticamente y desde la industria convencer a través de los empleos, convencer a través de el convencimiento a través del desarrollo, ¿no? Del supuesto desarrollo que traen estos emprendimientos, y ganar la legitimación social que en otros tipos de comunidades. Entonces tenemos estos dos factores. Por un lado, que las movilizaciones parecen ser efectivas cuando están cerca de algún asentamiento humano y pierden fuerza a medida que estos proyectos se alejan de asentamientos humanos, algo que en nuestro país es bastante crítico porque somos el 8º país más extenso del planeta con muy baja densidad poblacional, con lo cual, habiendo más de 180 proyectos a punto de ser aprobados por la Secretaría de Minería, muchos van a quedar fuera de la órbita de lo que se puede hacer desde el punto de vista social respecto de la legitimación a que se lleven a cabo estos proyectos o no se lleven a cabo. El tema, eso por un lado, el tema de por qué entonces la industria minera sí se siente cómoda discutiendo los aspectos ambientales, o digamos, no diría que cómoda, pero prefiere tener que discutirlo en ese nivel y no en otros. Por la siguiente particularidad, además de tener una curva de conocimiento bastante pronunciada para las comunidades y lo que significa poder que toda una comunidad entienda los procesos, entienda lo que es las externalidades de un proyecto minero y además se arme políticamente y pueda confrontar cohesionadamente frente a estos proyectos, empiezan a aparecer nuevamente cuando se logra, digo, si es que se logra, porque en algunos lugares como en Catamarca o en La Rioja es muy difícil, ¿no? Eso pasó con la lumbrera, cuando no hay una experiencia previa todavía mucho más. Entonces, hay una confrontación entre la industria y la sociedad civil que está, digamos, que no quiere la aprobación de estos proyectos, en donde volvemos, y yo creo que lo vimos en el panel anterior, a un estado de discusión muy rústico sobre si el agua no sirve, el agua puede ser contraproducente, o si yo me puedo ahogar en un vaso de agua o no, si el cianuro existe en las manzanas, o si el cianuro desaparece en contacto con el aire y la luz solar. Esto no pasa solamente acá. Cada vez que hay una discusión abierta en el debate público en Argentina y en otros lados, vuelven lo mismo, que el cianuro se descompone, se biodegrada en el contacto con el oxígeno y la luz solar y esto y lo otro, que son debates muy rústicos. Ningún elemento desaparece, ningún elemento desaparece a menos que haya un agujero negro que pase cerca de la Tierra y lo absorba, nada desaparece, todo se puede transformar, en el caso del cianuro, en otros elementos cianurados. No podemos discutir el nivel de toxicidad, entonces quedan atrapados en una dialéctica la gente que confronta con la industria, en donde la industria sabe mucho más, obviamente porque la industria tiene ya décadas de experiencia y sabe más, discute con la población sobre aspectos técnicos a los que en general a la población cuesta subir sobre la curva de conocimiento, y finalmente toda la información realmente crítica que se da para la aprobación o no aprobación de un proyecto pasa por un canal que no toca la sociedad civil, pasa entre la industria y algunos sectores de los estados, sea tanto nacional como provincial. Ni siquiera todo el estado, pasa a través de unos canales cerrados, bastante endogámicos, en donde esa información no fluye libremente. Con lo cual, finalmente, lo que se ve es que la industria tiene, por un lado, un contacto con la sociedad civil, en donde está muy desarrollado todo el tema de cómo cambiar las percepciones, cambiar la imagen, cooptar a ciertos sectores, etcétera, que voy a volver sobre este tema. Y por otro lado, la decisión final que se hace a nivel de política pública sobre
la decisión de llevar a cabo ciertos proyectos o no llevar a cabo proyectos determinados, fluye dentro de un canal de información bastante cerrada, en donde finalmente se deslegitima a lo que la sociedad civil está poniendo sobre la mesa, especialmente porque los que sí pueden tener más información no acceden a la información final, que son la información que se presentan desde la industria hacia los gobiernos provinciales o nacional para que sean aprobados los proyectos. Entonces, claro, la industria sabe que en ese sentido hay una discusión bastante fuerte, bastante ardua, en temas sobre afectación ambiental y afectación a la salud, que finalmente los decisores o los ejecutores de la política pública están mucho más cerca de la industria que de la sociedad civil que se está oponiendo, o en todo caso en la discusión, porque después hay otros aspectos sobre este conflicto, ¿no?, que sobrepasan ya el diálogo o la confrontación a nivel de diálogo. Y eso absorbe tanto este tipo de discusión que nosotros no estamos poniendo sobre la mesa, nosotros me refiero, digo, la gente, se está olvidando de que finalmente la industria, el lugar donde más le duele son los números. Nosotros digo, se discute muy poco, existe la discusión, pero se discute muy poco de por qué la regalía es el 3%. Se discute muy poco de por qué la industria o el sector minero tiene todas las ventajas que tiene, y tiene más ventajas que el que tiene un maxi quiosco, cuando se está llevando un recurso no renovable que, según la Constitución y el sentido común, y en Argentina y en todo el mundo, es de los ciudadanos, no es de una industria. El recurso, el mineral, es un recurso preexistente que es de todos los ciudadanos y donde la industria viene a explotarlo y sacarlo. Ahora, viendo eso, la industria, como es finalmente para la industria, dentro de su propia lógica y de su propia dinámica, es todo números, no quiere discutir los números. Y entonces va y discute todos los problemas ambientales y de salud, y finalmente en esa discusión se agota que nosotros como sociedad deslegitimemos y digamos, ¿y por qué yo estoy discutiendo estos problemas cuando finalmente soy el propietario del recurso en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, si es tan buen negocio, ¿por qué se lo estoy dando a empresas transnacionales? Bien. Entonces acá viene, yo creo, una segunda generación de debate, ¿no? Porque cuando el debate ya no está ni en sí ni en no, es el debate de por qué y para quién. Y en el debate de por qué y para quién, nosotros, si salimos de la problemática, que igualmente no quiere decir que no sea ni legítima ni que sea el nudo de la cuestión, estamos viendo que estos son gigantescos negociados, y que una vez que se instalan, una vez que una empresa minera instala un proyecto en una provincia argentina, lo que tiene es que se está dando vuelta la situación entre el sistema político, yo diría casi a nivel casi de la democracia, ¿no? ¿Por qué? En una situación de Estado federal como el nuestro, yo creo que lo que sucedió en la reforma constitucional fue darle a las provincias un malentendido, muy malentendida, adueñarse de los recursos, en un muy malentendido idea del federalismo. Es un federalismo terrible, esta situación de entregarle todos los recursos del subsuelo de nuestro país a las provincias. No porque no lo merezca cada provincia para sus ciudadanos los recursos, sino porque perfectamente el recurso puede ser de la provincia, pero la idea en esta situación pseudo-federal es que la provincia, además de ser ordeña el recurso, cree que es la policía minera, que tiene todos los derechos sobre la fiscalización, que tiene todos los derechos de cómo se va a otorgar, cuándo se va a otorgar, a quién se lo va a otorgar y cómo se van a llevar a cabo los proyectos. Esto genera una gigantesca debilidad a nuestro país frente a las grandes corporaciones mineras. Y cuando yo me refiero a las grandes corporaciones mineras, la gente cree que es una gran, ¿no? La corporación, una empresa grande, transnacional.
BHP Billiton tiene un valor de mercado de 285.000 millones de dólares, prácticamente el PBI argentino. Una de las grandes empresas mineras. Barrick Corporation tiene un valor de mercado de 160.000 millones de dólares. 160.000 millones de dólares es 10 veces Uruguay, prácticamente. Entonces, yo lo dimensiono para que vean cuál es el peso que tiene. El peso es tal que obviamente la Embajada de Canadá y la Embajada de Australia son grandes lobistas de estas grandes transnacionales. Pero nosotros, como somos muy astutos como país, le damos al gobernador de provincia todo el derecho para que se siente a la mesa y diga, bueno, los recursos que son de todos los argentinos, usted lo va a negociar en un periodo de 4 años que va a tener como gobernador para el resto, o sea, para los próximos 30 probablemente, que es más o menos el ciclo de vida de un proyecto minero, y en qué condiciones. Claro, si el Producto Bruto de la provincia de Catamarca, que realmente es muy bajo porque también el de la Argentina es bajo comparado con las naciones desarrolladas, pero además porque es una provincia poco poblada y porque tiene un Producto Bruto bajo, se tiene que sentar el gobernador con el director, que ni siquiera con el director, digo, con el director o el CEO de la minera de BHP, él ni se molesta en venir acá. Viene con el director, el cuarto subdirector regional general para América Latina, y ya con eso es suficiente para que la mesa se dé vuelta. Finalmente, no es el poder político el que le está poniendo las condiciones a las empresas, sino que las empresas condicionan al poder político. Esto, y voy redondeando porque me están diciendo, lo podemos ver no solamente en algo que en real, lo podemos intuir, porque nadie, el público en general, los ciudadanos no estamos sentados en estas mesas en donde participan un gobernador de provincia, con el gerente general de la Barrick para Latinoamérica o con el gerente de división de BHP Billiton y saber lo que se discute. Uno lo intuye. Y se da cuenta a través de esa intuición de cómo va sucediendo alrededor del mundo. No son tantas las empresas mineras, realmente las grandes empresas mineras cada vez son menos y se van absorbiendo unas a otras, y cuando ven cuáles son los resultados después de que hay una catástrofe ambiental, que finalmente los sistemas jurídicos de los países, especialmente de nuestros países que son subdesarrollados o los países del sur, son incapaces de finalmente lograr ante graves situaciones ambientales, que yo no estoy diciendo que es un derrame, donde muere gente, donde hay afectaciones irreversibles a la naturaleza, finalmente las empresas no terminan condenadas. Es justamente por el gigantesco poder que tienen. Amén de que nosotros en nuestra configuración federal lo hacemos todavía más débil. Pero a lo que yo estaba apuntando con esto, y con lo que voy a terminar, cualquier cosa pues, no sé, en las preguntas podemos retomar, es que todo lo que está sucediendo con Argentina es este movimiento de la frontera minera, por varios motivos. Obviamente que el primero es que las empresas tienen que operar donde existe el recurso, ¿no? Si no existe, no es como una automotriz que va y puede producir más. Segundo lugar, nosotros estamos exportando no solo el mineral, que además no lo estamos fiscalizando porque no existen laboratorios en las aduanas, porque se hace por declaración jurada, porque nosotros sabemos que los gobernadores de provincia son feudales, muchos, no todos, porque tenemos que admitirlo nosotros como argentinos. No es una cuestión, yo no soy porteño ni nada, o sea, no es una cuestión de ponernos nosotros contra nosotros. Todavía tenemos sistemas políticos dentro de nuestro país que son más cercanos al feudalismo que al sistemas plurales y democráticos, y ellos están manejando los recursos de todos los argentinos. El petróleo, los minerales, no es ni de una provincia, ni de Buenos Aires, ni de nadie, es de todos en conjunto. Entonces, tenemos primero el riesgo de tener muy fragmentado todo este sistema de fiscalización, el sistema que permite acceder a los recursos. En segundo lugar, tenemos empresas que son cada vez más grandes. En tercer lugar, tenemos una nueva minería de la que nosotros todavía no sabemos bien cómo opera porque no hay una empresa testigo en Argentina. Chile tiene Codelco, entonces Chile puede tener una empresa testigo que sepa que por lo menos a nivel legislativo, dentro del Congreso, de la Cámara chilena y de muchos operadores, no se puede mentir tan abiertamente, y con esto voy cerrando, sobre cuáles son los costos, qué es lo que se saca, porque tienen 50, 70 años más, porque yo de Codelco nada más toda la trayectoria minera. Los argentinos no la tenemos, y lo que se está sucediendo es
que hay gravísimas irregularidades ya de todo tipo, pero las más graves son las ambientales. Pero además de las ambientales y por las que la gente tiene que confrontar con la industria minera, porque finalmente es su derecho a no tener que convivir con estas externalidades, también tenemos que reclamar por qué un recurso no renovable, que además es estratégico y que puede servir para nuestro país, se está yendo en los barcos sin procesar a precio de regalo. Giancarlo Delgado Ramos. Buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer a Yade por la invitación y además me da mucho gusto ver a colegas en el tema. Hace un año que compartimos una mesa, de hecho, en San Juan. Bueno, voy a tratar de ser lo más puntual posible y en dado caso algunos elementos que queden en el aire los podemos ir desarrollando más adelante en el diálogo, en el intercambio. Bueno, quiero empezar con el concepto de despojo. Creo que hay distintos niveles, distintas dimensiones a las que tenemos que analizar cualquier problemática, pero en particular la minera, y lo que se observa en el sistema de producción contemporáneo es una sistemática, un proceso sistemático de despojo de distintos niveles, tanto del trabajo como de los recursos naturales. Y esto lo podemos ver en términos de qué tanto se explota el trabajador minero, qué tanto se explota el trabajo minero, hasta qué tanto se está despojando de los recursos naturales a una provincia, a una localidad o a un país, a un estado-nación, ¿no? Y esto es muy importante porque se observa en el sistema capitalista de producción el despojo como algo estructural, no como algo que aparece coyunturalmente en el proceso de acumulación originaria que permite el despojo de las tierras, iniciar el proceso de acumulación, sino que se instaura de manera estructural y va tomando nuevas dinámicas, nuevas dimensiones en la geografía económica contemporánea, ¿no? Y Harvey lo dice en su obra de 2003, de No Imperialismo, dice, la apropiación o el proceso de despojo, dice, es una fuerza permanente en la geografía histórica de la acumulación de capital, ¿no? Y nos decía Milton Santos, el espacio geográfico se produce, es un acto de producir, se produce espacio produciendo, y en estas relaciones sociales del ser humano con la naturaleza, entonces vamos definiendo cómo se va construyendo el espacio. Y yo quería empezar con este concepto porque entonces toda la manera en la que está organizando la producción extractivista en América Latina ahora, pero también en la época de la colonia, nos está diciendo algo, nos está diciendo cómo se está estructurando la economía mundial, y a eso es a donde me quiero yo ir moviendo, ¿no? Quiero hacer una vinculación con lo que en la economía ecológica denominamos como metabolismo social. Cómo el proceso de uso de materiales de energía de la sociedad está aumentando de manera exponencial en algunos casos, literalmente exponencial, y cómo esto nos está llevando a un proceso de afectación o de acercamiento a los límites naturales, o lo que se conoce como fronteras ecológicas planetarias. Y luego vamos a entrar a la cuestión de no todos somos responsables de la misma manera, pero primero quiero instalar el concepto de metabolismo social, y lo que tienen aquí en el cuadro es cómo, digamos, en las sociedades cazadoras-recolectoras, en las agrarias y en las industriales, hay un brinco creciente del consumo energético material. No me detengo a esto, obviamente son per cápita y hay diferencias gigantescas, ¿no? Si nos vamos entonces ahora a el tema de las fronteras ecológicas planetarias, que es un estudio que hace Rockstrom con cerca de 40 ecólogos muy reconocidos a nivel internacional, y ellos hacen una evaluación de, bueno, cuál sería la frontera ecológica, en el sentido de que cuando se llega a ese punto empiezan fenómenos que se desconocen o que son irreversibles. No significa que se acabe el planeta porque pasamos las 350 partículas por millón o las 450, que es como se ha discutido en términos de las negociaciones de cambio climático. De hecho ya pasamos 350, estamos en 391, sino que significa que a partir de ahí estamos en problemas que desconocemos.
y pueden ser problemas irreversibles, ¿no? Y la discusión de cambio climático es una, pero, por ejemplo, si observan el caso del nitrógeno, bueno, ahí ya más que pasamos la frontera ecológica y sigue el sistema, digamos, el sistema planetario funcionando, mal funcionando, por ahí está. Y esto es parte del proceso, todo esto tiene sinergias y cómo colocamos aquí entonces los procesos productivos, específicamente el proceso productivo minero. Ahora, simplemente por ganas de complejizar el asunto, lo que tienen aquí, lástima que no se observa muy bien de qué se trata el tema, pero lo que se muestra aquí en este cuadro y en el otro es cómo los minerales de mayor peso usualmente son los minerales de menor valor y los minerales de mayor valor son los de menor peso. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los números que nos presentaban la primera mesa no tienen ningún sentido. Y no tienen ningún sentido por una razón. Si uno lee cuántos dólares hemos producido en minerales, eso no me dice nada si no estoy contemplando el proceso inflacionario, si no estoy cómo yo deflacto esos números, cómo yo sé el valor real, no el precio. A mí no me sirve nada de esto. Y no me sirve nada de esto en términos ambientales. En términos económicos sí tiene sentido. Pero en términos ambientales, el 100 millones de dólares hace 5 años no es lo mismo que 100 millones de dólares hoy día en términos de extracción. Simplemente algo para aterrizarlo. Si el precio del oro está subiendo, el mismo valor extraído hace 10 años y hoy día significa una menor extracción de oro y por lo tanto una menor contaminación o de efectos ambientales. Lo que observamos evidentemente es que hay un aumento en el precio, hay un aumento en la producción y hay una caída de las reservas. ¿Y qué es lo que estamos viendo a nivel internacional? Esto ya lo vieron. Esto es en millones de toneladas. Yo ya no me voy a fijar en los valores monetarios porque a mí no me sirve para dar cuenta de qué tamaño estamos violando o acercándonos a las fronteras ecológicas y me voy a fijar en la producción. Y entonces en la mañana nos decían, es que antes no sabíamos si iba a aumentar o no la producción, era un momento de limbo, 2004. No, si la producción en toneladas, en la cantidad de minerales que estamos sacando del planeta ha aumentado de manera continua. Y esto ya se sabe. ¿Y cuál es el rol que tiene América Latina en esto, ¿no? Entonces aquí tienen, por ejemplo, algunos datos para el caso del cobre, para el caso del zinc, que se utiliza además en el proceso de extracción de oro. Aquí tienen el caso ¿esto qué es? Acero. De acero, y aquí tienen el caso del oro. Y como pueden ver, en este caso, vean quiénes son los mayores productores. O sea, el gran cambio es que de repente aparece el resto del mundo. Y el resto del mundo significa México pasando de ser un país productor de plata, el primer productor de plata, a ser entre el 12º y el 10º lugar productor de oro, pero que sustituye a la producción de plata a nivel nacional. O sea, la producción más importante hoy día para el país es oro. Ya en los datos escandalosos que ahora les puedo dar, ¿no? Entonces, estos son los valores, los usos que se le daban al oro en este momento, en el año 2000, aquí tienen el 2009, y vean el cambio, ¿no? O sea, hay un cambio tremendo en términos de la especulación en el oro, que está en una relación directa con cómo aseguras la economía en este sector. Y lo que tenemos entonces es un fenómeno en el que América Latina y las zonas periféricas continúan con este rol de la economía a nivel mundial de abastecedor de recursos naturales, específicamente con mayor intensidad aquellos que son estratégicos, y que queda muy clarito puesto así, ¿no? Entonces, este es el rol que tiene la periferia en términos de aporte de estos recursos para vitalizar la economía mundial. Y entonces aquí hay dos lecturas. Hay una lectura en términos de cuáles son los conflictos que hay en torno al acceso, gestión y usufructo de estos recursos desde la visión del Estado, y el Estado, desde que se forma, desde que se construye como tal a la fecha, tiene una visión de defensa de los intereses de la estructura de poder en curso, no de la población. Bueno, si los intereses de la población están representados en el Estado, pues sí, pero esto todavía no lo hemos visto.
Y la otra es el problema ecológico distributivo que se da a nivel del acceso a los recursos. Y esto va a servir para plantear al final cómo podemos pensar otro tipo de desarrollos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos nosotros, ¿no? En datos? Las principales empresas mineras del mundo al 2008, simplemente quiero hacer un señalamiento muy rápido, no de los datos, lo que me interesa precisar es el grueso de las empresas extractivistas no son periféricas, son de países desarrollados, y las que hay, por ejemplo, en el caso mexicano, que lo conozco muy bien, las dos empresas privadas que no son extranjeras, Grupo México y Peñoles, las dos tienen más de la mitad o la mitad de sus proyectos, dependiendo de qué de metal estemos hablando, en asociación con capital extranjero. Entonces, otra de las cosas que hacen es que llegan, compran empresas mineras y mantienen los nombres locales de las empresas mineras. Mi lectura es que es una manera de no llegar con la imagen de empresa extranjera, sino mantener a nivel local la imagen de empresa nacional, ¿no? Ahora, lo que tienen aquí es cómo tenemos un rol clarito. Aquí lo que tienen es la inversión extranjera directa de Estados Unidos a nivel mundial. Bueno, ¿y dónde define Estados Unidos poner su dinerito, no? Bueno, su dinerito en términos de químicos se va a Europa. Ahí pueden ver los números, no voy a detener a detallarlo, pero en todos los sectores que tienen que ver con tecnología, con innovación, se va a Europa, se va a algunos países asiáticos, pero nunca a África, nunca a América Latina. ¿A dónde se va más de la mitad de los recursos de inversión extranjera directa de Estados Unidos en el exterior? A minería. ¿Y a dónde se van específicamente? A América Latina. ¿Cuál es el rol estratégico de América Latina desde la política exterior de los Estados Unidos? A mí este número, yo no estoy haciendo una interpretación, estoy haciendo una descripción de los datos. Y a mí esto me está diciendo que es claramente América Latina una reserva estratégica de recursos naturales, específicamente mineros, y mineros energéticos y no energéticos. Porque 50% del petróleo y de los combustibles fósiles, los que compra Estados Unidos en el exterior, los aporta América Latina. No Arabia Saudita, lo van a hacer de manera creciente, por eso están metidos allá. Ahora, aquí esto se los pongo porque lo que estamos viendo, no nada más, efectivamente hay un aumento de la población, efectivamente hay una innovación tecnológica en términos de las capacidades de extracción que tiene ahora la industria minera, ahora me refiero a los últimos 30 años, pero hay un elemento importante, estamos teniendo nuevos usos en los minerales, y esto se nos está escapando de las manos. Porque yo decía, hay que fijarse en los detalles, en términos de qué mineral se trata. Muchos de los procesos extractivos, ha habido algunos señalamientos en México. Blackfire, una empresa canadiense que extraía varita, bueno, varita, petróleo prácticamente, porque es grueso del uso de la varita a nivel mundial para la extracción de petróleo. Bueno, se dice, bueno, era varita y oro, pero como el grueso de la extracción era varita, oro quedaba como secundario, y esto no se declaraba a nivel popular, sí a nivel de gobierno, pero no a nivel social. Pero tercer elemento, se dice que estaban sacando uranio, y como no sabemos ni qué sacan, porque son juradas, pues entonces realmente no sabemos qué es lo que están llevando. Ahora, ¿cuántos kilos necesitamos de uranio, o cuántos kilos necesitamos de titanio, o cuántos kilos? O sea, depende del material, utilizamos menos peso, pero el grado estratégico y el valor de esos recursos es creciente. Y no sabemos de qué tamaño es el saqueo. Creemos que es oro nada más. Bueno, sí es oro, y otras cosas, ¿no? Entonces yo quería poner esto, y esto es lo que nos dice el grado de dependencia de Estados Unidos en términos de estos recursos, de esos minerales, ¿no? Ahora, este rol estratégico de los minerales para el caso de Estados Unidos no es nuevo, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial se está advirtiendo dentro del aparato de seguridad, del aparato gubernamental de Estados Unidos, cuidado que nos estamos acercando a las caídas de las reservas nacionales de minerales, nos estamos acercando a las caídas de reservas de combustibles, de energía, y algo tenemos que hacer porque estamos entendiendo
el conflicto, la cuestión de la ecología política como geopolítica, como el proceso de cómo yo aseguro que la estructura del Estado y los intereses que representa se asegura del recurso en donde esté. Y eso es parte de la propuesta estadounidense. Y para poder argumentar esto, voy a poner una lámina que es de un documento, que una colega que está por aquí, que tendrá una presentación más tarde, porque es experta en guerras frías, no aquí en el CCC, pero no en el marco de esto, me pasó, ¿no? Y esto son extractos de este documento, ¿no? Entonces, lo que podemos ver en los tres, pero nada más voy a hacer, me voy a detener en los dos primeros, ¿no? Desde el punto de vista del Departamento de la Defensa, la interrupción de recursos estratégicos de América Latina a Estados Unidos es vital para cualquier esfuerzo mayor de guerra. Ese es el rol que tenemos desde 1950. Y que tenemos porque luego viene la ley de aseguramiento de reservas estratégicas de Estados Unidos, en las que denomina a México y Canadá y el Caribe como zonas de confianza, y esto es en los 80s, y esto sigue actual, ¿no? La otra es, vean lo que nos dice, ¿no? Nos dice, las naciones latinoamericanas deben estar listas y asumir sus obligaciones militares para asegurar la entrega ininterrumpida de recursos materiales. Esta es nuestra gran dependencia, ¿no? O a nivel de discurso político, la independencia que tenemos como países latinoamericanos. Y la otra es cómo veían, esto es importante, cómo los gobiernos en turno, en el caso de Colombia y de Bolivia, estaban teniendo un control interno que garantizaba ese fluido, ese flujo de recursos naturales hacia afuera. Pero estaban preocupados, ¿qué pasa si estos gobiernos, en particular en Bolivia, deja de tener el control interno para el fluido negocio? Bueno, peligra nuestro abastecimiento de estaño. Este es el extracto del que les estoy hablando. Entonces, esa es la mirada que tenemos, ¿no? Y, claro, nosotros estamos viendo dónde demonios están las empresas, y Estados Unidos lo tiene claro desde hace rato. Esto es un mapa de principios de siglo, 2000, 2001, y esto es el mapeo que ellos tienen de extracción de minerales. Esto es desde la perspectiva de Estados Unidos. Este es el mapa que se hizo desde Canadá sobre proyectos extractivos en América Latina, solo de empresas canadienses. El grueso son canadienses. Si tuviera manera de ampliarlo más, podríamos ver cada uno de los numeritos y de qué se trata y de qué empresa es. Quiero detenerme en dos elementos, sobre todo específicamente en este mapa. Todos los puntos negros que ven ahí son zonas de conflicto social, de los que nos hablaban en la mañana, de los 120 conflictos que se calculan que hay, con un proceso sistemático de criminalización de los movimientos sociales vinculados a este proceso extractivista. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el Amazonas? ¿No? Estas son los bloques de extracción petrolero y minero de la Amazonía. En el caso de Perú, estamos hablando de 48 bloques activos y de 6 por licitarse, que ya muchos de ellos ya se licitaron. Fíjense lo interesante, 64 bloques. De los 64 bloques, solo 8 se licitaron antes del 2004. Esto es un proceso nuevo. La entrega de la Amazonía se hace a partir del 2004 y se hace con todo el proceso de conflicto social que luego desemboca o explota en el caso de Bagua, ¿no? Y la otra cuestión es, claro, lo que nosotros tenemos ahora, y eso no se nos puede olvidar, es el caso peruano, ¿no? En el que nos sale. Esto es un extracto de una nota, y vean lo interesante, ¿no? Acá abajo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el nuevo presidente peruano, ¿no? La comunidad internacional debe estar tranquila de que este gobierno está haciendo bien las cosas, va a mantener el Estado de Derecho y la estabilidad jurídica. Bueno, ¿y qué significa esto, no? Y eso ya también ya lo sabemos. Entonces, lo que tenemos entonces es esto para el caso de América del Sur, y lo que quiero señalar aquí nada más es cómo se empalman los procesos extractivos mineros con las zonas frágiles ecológicas y cómo esto nos lleva a hipotecar el futuro
o el derecho a un medio ambiente sano. Y entonces los derechos humanos quedan en último lugar, ¿no? Eso es por decir uno nada más. Y esto es lo que les decía, es una muestra nada más de los últimos años de asesinatos de líderes antimineros de manera sistemática. ¿Y por qué puse Perú? Y voy a pasar un par de láminas más y con esto termino. Lo puse por una razón en particular, no nada más por la coyuntura actual de lo que está sucediendo allá en Cajamarca, sino también en términos de lo que se ventiló en los Wikileaks, ¿no? Para mí eso fue gravísimo y lo he escuchado poco en los eventos de discusión sobre proyectos mineros, ¿no? Se reúnen en 2005 las principales empresas mineras operando en Perú con el gobierno peruano para decirle, entre otras cosas, lo siguiente, cita textual del comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Perú a Washington: es crucial detener la impunidad de aquellos que dañan la propiedad privada y bloquean los caminos. Y acto seguido se dice: quienes están incitando a los movimientos sociales son los profesores y sacerdotes. Hay que rotarlos. Y ese es el señalamiento que hacen las empresas mineras, entre otras como las campañas discursivas, hubo una discusión sobre esto, para promover el aspecto benéfico, decían, de la industria minera. Y entonces, por cuestiones de tiempo, me voy a brincar simplemente México. Quería presentar algo de México. Del 7% del territorio nacional está concesionado, pero quiero irme a este caso, nada más, para continuar con la dinámica de las fotos que teníamos. Eso es la minería viejita, el Cerro San Pedro en San Luis Potosí. Esto era el cerro como quedó después de esa minería, con jales de 15-20 metros de altura, que todavía existen ahí y que mantienen bastante erosionado el entorno natural, y esto es lo que hay ahora. Bueno, lo que había hace 2 años ya está más grandote. Así empezaron, y lo que tenemos es esto ahora. Ahora, ¿qué significa en términos de impacto ambiental eso, no? Bueno, lo que están diciendo ellos es que son datos de la empresa, yo no lo estoy inventando. Ahora, podría ser que están maquillados, pero yo asumo que nos están diciendo la verdad, y que son 100.000 onzas de oro al año con ese grado de concentración, con ese uso de agua que nos está indicando, con esa cantidad de cianuro, con un proceso de ciclo cerrado del agua, y con eso cada gramo trae consigo una mochila ecológica de 4 millones de gramos de desechos sólidos y 2 millones de gramos de agua tóxica. Ese es el costo ambiental que nos dejan, y no tenemos 3% regalías nosotros. En México se paga por área concesionada, y el pago a nivel nacional es entre 55 pesos, que son menos que los pesos argentinos, estamos hablando de como unos 15, 18 pesos argentinos, hasta 100 pesos o alrededor de 40 pesos argentinos por hectárea concesionada. Por eso lo jurado no importa, que digan lo que sea, porque es por superficie territorial, ¿no? Y el último elemento tiene que ver con esto. Este es el Triángulo Dorado, que es una zona que está en el norte del país y que está plagada de la industria canadiense, con una dinámica de narcotráfico muy importante y de paramilitares muy importantes. Estuvimos ahí y ya no volvemos nunca más, porque quién sabe si salgamos. La última vez nos sacaron los paramilitares de ahí, y el asunto es que ahora se está construyendo una autopista que cruza por el medio para sacar la producción agrícola. Bueno, lo que se produce ahí agrícola es cocaína, ya procesada, y la otra es la minería, pero eso es la competitividad que nos vende el discurso político mexicano. Y entonces yo con esto termino simplemente haciendo el señalamiento de, bueno, ante este tipo de dinámica en el que se observa el desarrollo, se entiende el desarrollo de la cúpula de poder como crecimiento económico, bueno, evidentemente esto es genial, ¿no? Bueno, y luego si hacemos las cuentas no nos van a salir de todas maneras, que es la discusión que se han dado, y me gustó el señalamiento que nos hacías en términos de que nos lleva a asumir que ya la minería va como algo que realmente queremos. O sea, somos tontos, le apostamos a ser países extractivistas de recursos naturales, por más que los transformemos. Bueno, si queremos seguir el modelo capitalista de producción, esa no es la receta para hacer el gran Estado capitalista. La receta es innovación, pero no apostemos a la minería. Esa es la respuesta, ¿no? Y realmente yo creo que el problema central tiene que ver con el modelo de acumulación, tiene que ver con los patrones de consumo, que eso no se está discutiendo, y quiénes
quiénes están consumiendo este creciente demanda de minerales, y el dato es muy clarito, ¿no? El dato es, pasamos de 77 kilos per cápita en 1950 a 220 kilos per cápita en el año 2000, siendo Estados Unidos el pico más grande con 380 kilos per cápita. Entonces ahí está uno de los rasgos de las grandes desigualdades del uso de los metales, y nosotros nos quedamos con los pasivos ambientales en el sentido positivo del asunto, que implica todo la hipoteca del futuro de la gente que vive ahí. No nada más es si nos quedan 1 litro de cianuro por ahí regado y cómo lo podemos gestionar, ¿no? Creo que es la discusión menos importante. Muchísimas gracias. Le vamos a pasar ahora el micrófono a Ana María Fernández de Quiza para que cierre esta parte. ¿Quieres pasar de lo mismo? Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación. Realmente me parece un desafío súper interesante y necesario debatir este tema en relación al desarrollo. Para empezar, quisiera tomar como referencia dos frases que para mí han sido muy inspiradoras y tienen que ver fundamentalmente con qué es lo que nos hace humanos y cuál es nuestra responsabilidad ante la naturaleza. Este debate estaba centrado fundamentalmente en el tema de desarrollo, y en ese sentido, y sin extenderme demasiado, quiero decir que es sumamente importante discutir la idea de desarrollo que han tenido los países que hoy consideramos desarrollados. Claramente esa forma de desarrollo es absolutamente discutible y a pesar de los graves problemas ambientales, en mi opinión, creo que esta crítica no está todo lo presente que debería estar en nuestras sociedades. Y muchas veces cuando hablamos de desarrollo, inmediatamente naturalizamos la idea del crecimiento y la idea del crecimiento ilimitado. Entonces, para empezar, digamos que creo que de ninguna manera desarrollo es sinónimo de crecimiento, y mucho menos de esta creencia en el crecimiento ilimitado. Ya hay distintas vertientes que discuten esta idea de desarrollo, y creo que particularmente hablar de desarrollo en América Latina es fundamental. Es necesario que recuperemos esta tradición que, como bien se dijo hoy a la mañana, en los 90 y también en los 80 parecía un tema ausente o un tema de setentistas, principistas, ¿no? Y que creo que felizmente estamos recuperando, aunque ya no hablemos de desarrollo en los mismos términos y con los mismos modelos que podíamos pensarlo en otras etapas. Concretamente, creo que es importante el aporte que hacemos desde América Latina a partir de pensar modelos alternativos basados en entre otras cosas, en el buen vivir, ¿no? Bueno, después retomo esto, pero para ir a los puntos centrales, porque muchas de las cosas ya fueron mencionadas. Yo pertenezco a una universidad del interior y conozco a muchos de los que hoy estuvieron en estas mesas a través de los escritos, ¿verdad? Entonces sabía un poco, me imaginé qué cosas iban a estar planteadas, y lo que quiero presentar para nada pretende ser exhaustivo, sino colocar algunas preguntas que me parece que agregan algo. En este caso, preguntarnos cuál fue la política económica que hoy estemos discutiendo, que hizo que hoy estemos discutiendo megaminería, ¿no? Y básicamente creo que fue el neoliberalismo, y
el enfoque monetario de la balanza de pagos, que ya a partir de la dictadura nos, de alguna manera, transformó todas las ideas de desarrollo que estaban presentes en la sociedad, asumiendo una idea que pienso que es centralmente equivocada, que es lo que tenemos que discutir, que es que atraer capital genera automáticamente desarrollo. Esta idea que nos llevó a privilegiar todas aquellas actividades que generan divisas, sean estas las que atraen capital extranjero o las que generan exportaciones. Y creo que de la masividad y de la naturalización que se hicieron de esas ideas dan también cuenta parte de las presentaciones de hoy, cuando hacemos análisis que tienen que ver con cuáles son las oportunidades para las exportaciones de minerales, cuál es el rol de América Latina en este escenario, ¿verdad? Y concretamente creo que a veces los análisis de CEPAL actualmente nos naturalizan esta idea de que lo principal para el desarrollo es adquirir competitividad. Y en este sentido quiero decir, sin decir que esto pueda ser importante o no, pero quiero decir que no puede ser el objetivo prioritario de un modelo de desarrollo, entre otras cosas porque se refiere básicamente a lo que exportamos, y dentro del país lo que exportamos es apenas el 10% de lo que hacemos. Pero desde el punto de vista de esta forma de pensar, si priorizamos todo lo que genera divisa, terminamos priorizando aquellas actividades que en términos de las actividades en general y en términos del empleo son bastante minoritarias. Sin embargo, el uso del territorio termina marcado por estas actividades que están ligadas a la exportación. La reforma de los años 90, sobre los cuales se ha hablado mucho, que tienen que ver, no son solo con respecto a la minería, sino con respecto a una buena cantidad de sectores, todos muy ligados a los recursos naturales y también a mercados como el de los servicios y también los sectores financieros. Acá quiero también señalar algo que creo que es un poco clave para explicar por qué esto ocurre, pero también que lo tenemos que tener en cuenta si pensamos políticas diferentes para salir de este modelo. Y es que los recursos naturales fueron ofrecidos a las provincias, el usufructo de estos recursos, como un sucedáneo de lo que sería una adecuada coparticipación federal. Y en esto quiero decir que no es así de inocente. Cuando el FMI y el Banco Mundial estaban preocupados, entre comillas, por disminuir el gasto público, entre otras cosas, para que quede un superávit operativo que permitiera pagar la deuda, los gastos de las provincias siempre se vieron como excesivos o como que intrínsecamente las provincias tienden a hacer un gasto público mayor, y entonces de alguna manera se fogoneó esta idea de, bueno, se va a hacer una coparticipación menor, y de hecho ahí aparecieron impuestos como el IVA y tantos otros que tienen una coparticipación menor o no tienen directamente, y las provincias aceptaron a cambio de eso, ¿no?, la caja, por decirlo de una manera sencilla, de las regalías y el usufructo de estos recursos naturales. Creo que este modelo lo que ha hecho es que, operado por la inversión extranjera, es promover actividades exportadoras que determinan el uso de los territorios y que también han mostrado que tienen una capacidad de generar empleo mucho menor. Me remito, por ejemplo, a que en la primera mitad de la década de los 90, cuando los indicadores hablaban de crecimiento, al mismo tiempo hubo una fenomenal desocupación, y según explicaciones, muchas de ellas leídas en la revista del instituto, justamente cuando hablamos por qué no generaba empleo, teníamos como respuesta una elasticidad empleo-producto menor en las actividades dinamizadas que en aquellas que eran, digamos, destruidas, descuidadas.
Un tema a agregar, y creo que tiene que ver con la presentación anterior, es que el territorio de América Latina es, en forma simple podríamos decir que es una especie de almacén de recursos minerales estratégicos para Estados Unidos y también para China. Según un estudio reciente de Mónica Krugman, señala que en América Latina somos los principales proveedores de aquellos minerales en los cuales Estados Unidos tiene una dependencia realmente muy alta, ¿no? Clasifica esta dependencia en términos de una vulnerabilidad alta, media o baja, según lo que compra en América Latina sea el 99%, un poco más del 50% o entre el 30% y el 50%. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque más allá de que nosotros definamos queremos o no queremos hacer esta actividad, es claro que hay países interesados en obtener los recursos, los minerales de América Latina y empresas transnacionales que son las que hacen operativo este proceso. Entonces, una de las preguntas que me parece interesante para el debate es si solamente tenemos que discutir cómo hacen los países para obtener mayores divisas, es decir, usar mejor esa capacidad que tienen de proveer los minerales, o si realmente hay que pensar una estrategia que sea una estrategia común de la región, una estrategia de América Latina. Es decir, ante esta situación es difícil que lo podamos resolver cada país por separado. Sobre todo porque Estados Unidos, cuando define como estratégico un mineral, también lo considera una cuestión de seguridad. Por lo tanto, acá tenemos un tema a considerar importante. Creo que una pregunta importante sería, bueno, si sabemos por qué se impuso este modelo, también nos podemos preguntar por qué, si algunas cosas de la política cambiaron, sigue vigente una política minera que es exactamente igual, a pesar de hoy se señalaron algunos pequeños cambios, pero no sé, que en el 2011 se diga que las mineras tienen que liquidar las divisas en Argentina, a mí lo que me hace es mostrarle, es hacer evidente lo que tiene razón todo aquel que está planteando que encima ni siquiera se liquidaban esas divisas en el país. O sea, en términos de divisas, de ingreso de provincias y de municipios y de trabajo, creo que si esos son los argumentos, son todos muy, pero muy discutibles. Con respecto a los ingresos de provincias y municipios, además quisiera decir que, y como iba a hablar, no hice algunos comentarios hoy en las ruedas de preguntas, pero quisiera decir que cómo no va a ser rentable esta actividad. Hablamos como si la actividad fuera así naturalmente, fuera una cuestión de la época, ¿no? Tiene rentas extraordinarias. ¿Cómo no va a tener rentas extraordinarias si el mineral lo tiene prácticamente regalado? O sea, en la práctica lo que estamos haciendo es mantener un esquema que prácticamente les paga para que vengan a generar trabajo, entre comillas, extrayendo nuestros recursos naturales. Entonces, cuando uno dice, o cuando lee, el incremento del valor agregado en el sector minero, bueno, pero ¿de dónde partimos? Porque ese valor, ¿cómo se saca? Se saca considerando los insumos. Si nosotros, el principal insumo, que es el mineral, no lo tenemos valorado como corresponde, obvio que el resto de los datos están sesgados por eso. Y en cuanto hablo de ingresos de provincias y municipios, no solo lo que reciben en concepto de regalías, lo que puede derramar, entre comillas, la actividad, sino también creo que hay que considerar los fondos que las propias empresas utilizan para cooptar voluntades o hacer propaganda, ¿no? Que es otro tema. En conclusión, creo que la política prominera actual incluye no solo mantener las leyes de los 90, sino una gestión estatal de muy baja autonomía frente a los intereses mineros. Y hay dos ejemplos. Por un lado, los actores mineros que están en los dos lados del mostrador, y hoy tuvimos varias muestras de eso, pero están en todo momento uno encuentra esto
o el mismo que generó la ley, soy el que gobierna, y incluso en el propio marco jurídico, cuando hablan de la ley ambiental para la minería, esto es, y repito lo que planteó hoy Roberto, porque me parece importante que lo tengamos en cuenta, quien decide o acepta un informe de impacto ambiental es la misma autoridad que promociona la minería. Es decir, cualquier otra actividad va a un organismo que es medianamente independiente, otro tema, ¿verdad? Pero en este caso, claramente, el mismo que promociona es el que aprueba. Eso es creo que un claro ejemplo de la falta de autonomía, ¿no? Y ¿en dónde se ve? No solo en cómo se construyeron las leyes, sino en cómo se hacen cumplir estas leyes. Y aquí me gustaría citar a un entrevistado de San Juan, ¿no? Que hablando de Pascual Ama, es el más emblemático de los proyectos mineros, viola la ley de residuos peligrosos con la transfronterización de residuos, la Ley General del Ambiente al no conformar y constituir el seguro ambiental obligatorio, la llamada Ley de Cuencas, desviando, embalsando agua sin la autorización de un comité nacional, y bueno, etcétera, etcétera. Yo provengo de Tandil, no lo quise usar de ejemplo porque no parece claro, pero lo que quiero decir que las leyes que se hicieron para la gran minería se terminan aplicando para toda la minería, y entonces también en los casos donde la minería de tercera categoría existen estos problemas. Y aun cuando la comunidad logra una ley, como es el caso de Tandil, que después de 11 años de lucha se consiguió una ley de paisaje protegido, que es tibia pero es algo, no se pone cuando llega el momento de hacerla efectiva, no se pone en práctica, ¿no? Entonces creo que todos los que están estudiando estos temas saben que esto es moneda corriente. Bueno, entonces con respecto a las divisas, ¿no? Si el problema por el cual se promocionaron este tipo de actividades son las divisas, entonces creo que acá necesitamos pensar si el objetivo de la política económica tiene que ser generar más divisas o precisar menos, que sería esto. Ya lo conocemos, tiene que ver con el modelo de sustitución de importaciones, pero también deberíamos pensar qué divisas, y creo que en este momento particular de crisis lo tenemos que pensar doblemente, y sobre todo pensar cómo hacemos para poder precisar menos divisas a partir de otras iniciativas como pueden ser aumentar el intercambio con otros países, básicamente en América Latina, y desarrollar políticas de complementariedad y solidaridad. Estoy pensando en algo como, por ejemplo, la experiencia del Sucre, que si no conocen podría explicarlo un poquito más después. En definitiva, creo que las políticas, cuando uno piensa en desarrollo y en hacer aportes para cambiar estas políticas, debe pensar políticas para un proyecto de vida. ¿Qué precisamos? ¿Cómo se produce? ¿Dónde? ¿Y qué trabajo genera? Y considero que repensar el desarrollo implica democracia real, equidad intra e intergeneracional, fundamentalmente reconstruir la autonomía estatal y hacer un ordenamiento territorial que tenga en cuenta justamente estas cuestiones ambientales y promover aquellas actividades que generan trabajo, produciendo lo necesario sin destruir la naturaleza y revirtiendo la concentración económica. En honor del tiempo lo voy a dejar acá, pero me permito simplemente hacer un comentario, porque supongo que me lo van a preguntar. Cuando uno habla de autonomía estatal está pensando en un Estado, y teniendo en cuenta el debate que se planteó anteriormente, creo que para que el Estado realmente represente otro proyecto, la sociedad tiene que construir otro proyecto. Estoy profundamente convencida que los gobernantes hacen lo que las sociedades dejan que hagamos. Y la primera gran transformación tiene que ser, me parece, en la sociedad. Y creo que es importante
pensar si lo que tenemos que debatir es quién, o sea, con respecto a esa megaminería, quién la hace, en beneficio de quién, lo cual podría ser un debate entre los neoliberales y desarrollistas, simplemente cuestionar quién se está quedando con los beneficios y cómo los repartimos, o si lo que tenemos que discutir es qué proyecto de vida, de región, de país tenemos como sociedad, y en ese proyecto qué lugar le damos a la minería, cómo la hacemos, dónde, para quién, ¿no? Creo que la jerarquización del debate debiera ser así y no simplemente minería sí o no, porque por más que sea muy claro que muchos de nosotros tengamos una postura que es esta megaminería no es buena para el país y no sirve para el desarrollo, tampoco logramos avanzar en la sociedad en los debates fundamentales que sí van a permitir cambiar esta situación. Bueno. Bueno, no sé si hay preguntas o comentarios que sean breves, por favor, para hacer, para que los que tienen compromisos no se queden sin el cierre y nos despedimos todos, y en todo caso seguimos la charla, si quieren, más a nivel de charla de café. Igual abrimos una rueda, por favor, sean sintéticos para que realmente puedan plantear una pregunta y demos oportunidad para que se conteste y que no sea tan extenso. Sí, para los tres, en relación o retomando el tema del rol del Estado, como no comparto esta visión de que el Estado realiza los intereses de los ciudadanos y demás, quisiera una apreciación de los tres en relación a la ley que se va a tratar el jueves, convertiría a todos aquellos que estamos en contra de ciertas actividades del Estado, nos convierte a todos en terroristas. Quisiera una apreciación de ti. ¿Alguna pregunta? Puede no ser tratada en diputados, el nuevo proyecto de la ley antiterrorista. Allá el señor va a partir del jueves. Sí, el señor. Un comentario para el señor Tumbal, por favor. Es importante lo que dijiste sobre la supuesta titularización de las provincias con respecto a los recursos naturales. Con alguna gente estamos estudiando ese tema y pareciera que no es tan terminante esa situación. Lo que la Constitución le ha dado a las provincias es el dominio originario. Y el concepto de dominio originario lo hemos relativizado, en tanto no es la propiedad de los recursos naturales, sino una obligación de hacer, una obligación de legislar sobre ello en concurrencia con la nación. O sea que hay que relativizar desde nuestros debates, no otorgarle a las provincias esa propiedad, sino dejar que es una titularidad muy difusa junto con la nación. ¿Por qué? Porque el problema que hay, también lo han dicho acá, es la feudalización a la que asistimos, en el cual las provincias, a través de señores feudales que en connivencia con las grandes empresas, hacen estos negocios a partir de que son los dueños del recurso. Y no es tal. La Constitución no dice que son los dueños. Esto hay que debatirlo y profundizarlo para que no se extienda y se admita desde nosotros mismos que las provincias son las dueñas del recurso, sino que tienen una cierta capacidad de legislación en concurrencia con el Estado federal o con la nación. Era un comentario porque es muy importante lo que vos dijiste acá. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Un comentario muy breve sobre lo que acaba de decir el señor. Esto que acaba usted de señalar fue una de las cuestiones centrales en el debate de la Ley de Protección de Glaciares y Ambiente Periglacial, porque justamente, bueno, los invito a leer el artículo, por ejemplo, de Horacio Machado sobre el federalismo y feudalismo, ¿no es cierto? Porque justamente en la sesión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, el gobernador Fellner llegó a plantear
a plantear que luego de tantos atropellos del centralismo porteño que quiere avanzar sobre los recursos de las provincias, sobre todo las más postergadas y marginadas del interior, si se llegaba a sancionar la ley de protección de glaciares, el proyecto tal que venía de diputados y no el de senadores, eso debía ser tomado como un acto de hostilidad e iba a implicar tener que reconsiderar el pacto constituyente. ¿Sí? Es una amenaza de secesión. Entonces yo creo que acá hay que diferenciar el dominio originario en cuanto quizás la propiedad en el sentido más estricto, pero que no puedo hacer lo que se me ocurra en torno a esos recursos minerales. Y en materia ambiental, pues las provincias no pueden las provincias invocar de ninguna manera que no van a obedecer o acatar una ley de presupuestos mínimos sancionada desde el gobierno nacional. Entonces, en términos ambientales, las provincias deben sí o sí acatar la ley 25675 y todas las otras de presupuestos mínimos de protección ambiental. Más allá de que las regalías sean una cuestión propia de las provincias y, como se dijo más temprano, adhirieron libremente, entre comillas, al Pacto Federal Minero, al Acuerdo Federal, aceptando ese tope de 3% de regalías, lo aceptaron todas, y creo que, bueno, es hora de que empiecen a romper ese techo y empiecen a marcar línea. En Mendoza hay un proyecto en la legislatura tendiente justamente a desadherir, la provincia adhirió con una ley, bueno, puede retirar su adhesión con una ley. Bueno, ojalá muchas provincias empiecen a tomar en sus manos este tipo de cuestiones. Muchísimas gracias. Yo les daría una oportunidad de tanto contestar como hacer un cierre a cada uno de los expositores y luego... Bueno, entonces rápido para darle lugar a mis colegas. Sí, en el sentido de la territorialidad y lo que sucede, el caso argentino es particular por su estado federal, igual que Brasil, Canadá, pero en general no hay tantos estados federales. Lo que sucede también es que más allá de lo que dicte la normativa o de lo que uno puede entender después de la interpretación jurídica, ¿no? Porque la ley se interpreta, más allá de la interpretación de la ley está hecha para que se reasegure los beneficios, ¿no? O sea, cuando se dice este es el porcentaje, esto es esto y esto es lo que se tiene, la obligación que tiene una minera, que son muy pocas, ¿no? En general, o sea, pero está muy en un marco jurídico, normativo y jurídico muy favorable. No quiere decir que, en el contrario, lo que acota eso o lo que restringe el accionar de estos proyectos no sea violado y sistemáticamente. Eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de Perú. Yo estaba hablando recién con una colega. Cuando la Corte Suprema dicta de que reinstaura las regalías y dicta de que las regalías las empresas mineras tienen que pagar, porque los había quitado, las empresas demandan al Estado. Y finalmente, cuando la Corte Suprema dice que que hay que pagar regalías, ninguna las paga y ninguna ni van al CIADI ni nada, siguen operando. Es más, según la Ley General de Ambiente tiene que tener un seguro y acá prácticamente ninguna empresa tiene un seguro. O sea que la ley los delimita hacia los beneficios en el sentido de que las empresas saben moverse dentro de la reglamentación jurídica. Cuando se los quita es muy difícil ponerlos en lugar. O sea que por más de que haya una interpretación jurídica de cuál es el contexto en el que las provincias se pueden desenvolver, es muy difícil hacerlo en la realidad, en el sentido de que finalmente eso no es solamente la interpretación jurídica, sino eso es cómo dentro de nuestro sistema político, en el Senado, que está representadas las provincias, van a actuar junto con el gobierno de turno, cómo se va a desenvolver. Ahí está realmente el nudo, no solamente en lo que dice la ley. O sea, finalmente lo que va a pasar es el lobby político que tiene el secretario de Minería, el lobby que tiene cada provincia dentro del Senado, dentro del Parlamento, etcétera. Para cerrar el último minuto, creo que también hay que estar muy atentos por este mismo motivo, no solamente lo que dice la legislación y lo que dice la normativa. La legislación y la normativa fue creada en un momento muy particular de la Argentina, pero no hay que creer que porque fue escrita dentro de un momento particular de Argentina, que fue nuestra experiencia en los 90, todas estas códigos mineros fueron reformados por el Banco Mundial. 107 códigos mineros fueron reformados en un tiempo récord de 20 años, en todo el mundo. Todos los códigos mineros de los países, de nuestros países, los países subdesarrollados, son absolutamente similares, no porque nuestros legisladores estén iluminados, sino porque eso vino del Banco Mundial, de los bancos regionales de desarrollo y especialmente del lobby minero en Denver, Colorado y en Toronto, Canadá. Están hechas a medida.
no solamente está hecha esa medida, uno lo puede seguir, y con esto voy a decir, la reformulación de estos códigos mineros, cuando uno los sigue cronológicamente en el tiempo, empiezan como las reformas de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Argentina entró casi en el último tramo, en la tercera generación, primero haciendo en la constituyente, ofreciéndole las provincias el petróleo y los minerales a cambio de esa constituyente, y después haciendo un código minero que es todavía muchísimo más laxo, más perverso, más siniestro que de las peores, de los países más atrasados de África. Nosotros estamos no atrasados, estamos viviendo en un marco jurídico legal del código minero que es más aberrante que los países donde no existe, donde la sociedad civil es criminalizada in totem, o sea, donde la sociedad civil no tiene recursos para imponerse el poder totalitario. Entonces, hay que leerlo desde ese punto de vista. Hay que tener una lucha no solamente por lo que está escrito en el papel, porque las empresas mineras son muy particulares y lo que está escrito en el papel que los beneficia lo cumplen, y lo que está escrito en papel que no los beneficia no lo cumplen y se siguen moviendo perfectamente gracias al lobby de sus embajadas, de sus países y de nuestros conciudadanos que operan para ellos. Para terminar y para redondear, no hay que caer tampoco en estas discusiones en situaciones que son del discurso rudimentario. No es lo mismo el agua que cae para el riego de algo que vuelve al sistema hídrico que el agua que pasa por el drenaje ácido. Hay minas del Imperio Romano, que hay agua, cursos de agua con restos de drenaje ácido de minas del Imperio Romano hoy en día. Eso no es lo mismo que a ponerle agua a un olivo. No tenemos que caer en esos discursos, porque esos discursos no solamente son totalmente incalificativos, sino que nos vuelven nuevamente a esta cuestión rudimentaria de que nosotros tenemos que defendernos de mentiras basadas en este diálogo sobre temas ambientales, del que nunca salimos, cuando el diálogo es: tenemos que liberarnos de un modelo que no es de desarrollo, que no trae puestos de trabajo, que no paga impuestos y que nos quita un recurso natural que es nuestro. Finalmente el discurso es: si es nuestro y está abajo del suelo de los argentinos y de nuestros pies, nosotros tenemos que decidir qué hacer con los recursos. Quiere decir, decidimos dejarlos abajo de la tierra o decidimos explotarlos o decidimos explotarlos nosotros, pero no podemos decirle a los que vienen a explotarlos de las grandes transnacionales, discutirles si finalmente el cianuro es contaminante o no, porque eso es legitimarlos de entrada, es legitimarlo para discutir si efectivamente nos van a contaminar o no, cuando la discusión es: los recursos son nuestros y nosotros primero vamos a decir qué hacemos con los recursos a través de los canales y el sistema político que tenemos. Y si el sistema político no nos escucha, finalmente yo creo que la otra opción es sentarse y cortar las rutas, que eso obviamente eso responde a la pregunta: nos van a hacer de terroristas y a criminalizar. Pero evidentemente, si no tenemos otros canales políticos para encauzar este debate que es político, ciudadano y público, finalmente la última apuesta, y en eso se nos están adelantando, es sentarse como en Famatina o hacer otros cortes de ruta, hacerlo físicamente, y para eso está esta legislación, para que los que quieran defender sus recursos naturales terminen siendo terroristas. Aprovechar este tiempo para recordar algo que es algo que tenemos que tener muy presente. No usamos tierra ni ningún recurso natural en particular, siempre estamos usando ecosistemas, y esto cada vez está más presente porque nuestra capacidad de intervención en la naturaleza es cada vez mayor. Por eso también hay más conflictos por el uso de los mismos territorios. Y en este sentido, y para contestar la pregunta, creo que la democracia es como el aire. Se lo escuché hace 25 años a un líder que nadie recuerda. Pero creo que la democracia es como el aire en todo sentido. Y la única chance que tenemos, creo que los conflictos son algo que es cuando se ve un conflicto estamos mejor que cuando está el problema y no está el conflicto, porque quiere decir que hay actores que están reaccionando y están planteando que algo está mal. Ahora, para que esto pueda pasar, para que exista un conflicto, tiene que haber una esfera pública donde esos actores pueden plantear esa disputa. Y en ese sentido creo que la democracia es el aire doblemente. Así que no conocía esta ley, me voy urgente a buscarla a ver qué dice, pero por supuesto que me parece
terribles, y es como vos decís, y creo que es fundamental luchar contra eso. Y es un buen ejemplo de cómo, para terminar con este modelo minero, tenemos que discutir muchas cosas. Tenemos que discutir esta ley, tenemos que discutir cómo se cobran los impuestos y cómo se reparten, tenemos que discutir cómo se genera trabajo, porque en lugares donde hay desocupación, a veces es un recurso simple, argumentativo. Bueno, esto genera trabajo, aunque no genere la cantidad que dicen, pero te hace mucho más difícil trabajar en esa sociedad para construir un modelo que no sea, o que no termine aceptando este tipo de cosas, ¿no? Porque creo que no podemos negar la realidad, y es que hay una parte de la sociedad que, sea por las razones que sea, lo admite, ¿no? Entonces creo que hay que doblegar el esfuerzo por tener la imaginación para discutir esto en todos los planes. Y lo que quiero decir, que la política minera no es el resultado de una política minera, es el resultado de un modelo. Entonces no se puede cambiar si no cambias el modelo también. Bueno, respondiendo a la pregunta, la primera que se hizo, yo creo que el Estado, si lo vemos de la manera más abstracta, es la estructura en la que se toman las decisiones que van a afectar a la sociedad y que pueden estar o no en consenso. Y si lo vemos así, entonces sí se necesitan estas estructuras de decisión para cualquier proyecto de nación alternativo, ¿no? Está la propuesta anarquista, no tomamos la estructura de poder y hagámonos bolas. Luego el problema, por ejemplo, con los anarquistas en Barcelona, es que no toman el poder y llegó la derecha y les tomó el poder. Entonces, ahí, o Holloway, ¿no?, que dice, bueno, sí, tomar el poder. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿cómo piensas el poder de otra manera, no? ¿Cómo piensas cuotas sociales efectivas? Y eso es lo complicado y lo complejo del asunto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos hoy día en términos del Estado capitalista contemporáneo y cómo ha venido criminalizando la protesta? Eso es lo que a mí más me preocupa. Y cómo la criminalización de la protesta se está dando con mayor intensidad en ciertos países, pero en América Latina en general. Hicimos dos análisis. Hay un análisis que hicimos específicamente para Iniciativa Mérida y para Plan Colombia, se publicó en Latin American Perspectives, y es un análisis de cómo se vincula este proceso que nos dice el documento 1950 de estabilización y desestabilización de las zonas estratégicas promovidas por la política exterior en alianza con los intereses locales, y cómo esto permite ir regulando el flujo de recursos naturales, tanto en el caso mexicano por la vía del Sistema Mérida o en el contexto del Sistema Mérida, y en el caso colombiano con el Plan Colombia. Y el otro tiene que ver con lo que nosotros calificamos como el auge de la nueva derecha en América Latina. Lo que estamos viendo es cómo hay entidades de Estados Unidos que están financiando a lo que ellos llaman las nuevas promesas de jóvenes políticos en América Latina, por todos los países. Son modelos, así como es el modelo de las mismas legislaciones mineras en América Latina, prácticamente muchas veces copia-calca. Bueno, tenemos individuos idénticos. En México está muy probablemente el próximo presidente, pero el candidato del PRI, que es el partido mucho tiempo en el poder de la derecha, no sé ni si es ultra, quién es de los dos, el que está ahora o el que probablemente viene, pero son jóvenes, guapos, que les hacen toda una figura y una campaña publicitaria impresionante, y que tienen unos vínculos con las estructuras de poder tradicionales. Y esa es la figura que vende. O sea, el político joven, guapo, que te va a comprar por la imagen. Y eso lo vemos en Venezuela, con los grupos de poder que están promoviendo el post-chavismo. O sea, no es nada más como pensamos el post-chavismo. Chávez, quién sabe cuánto va a durar, si es que dura con el cáncer. ¿Y luego qué? Y después de Evo, porque en algún momento habrá alguna otra cosa. Y luego, o sea, hay doble discusión. Evo está haciendo lo que tiene que hacer con la carretera de la Amazonía, por poner un caso muy específico, o Correa con el ITT, que no va a cuajar, no ha cuajado por lo menos hasta ahora, y con todas las licitaciones que están abriendo de minería. Y una crítica a un modelo que tiene problemas, que tiene sus
cosas que hay que reconocer también, y por el otro lado, cómo la derecha no se les ha olvidado, desaparecieron en algunos países o perdieron fuerza en la esfera de poder formal, pero ahí están, y siguen dando batalla, y entonces hacemos todo un análisis de qué es lo que está pasando en América Latina desde la perspectiva específicamente de los recursos, ¿no? ¿Qué ha pasado en México? Y eso me parece tremendamente importante. Hay una criminalización de la academia, no de los movimientos sociales nada más, y lo que hablaba del blanqueo de líderes sociales, etcétera. Hay una criminalización de la academia que se concretizó este año de manera formal y legal con algunos de los autores de Canada Noir, ¿no? Con William Sacher, con David y demás, ¿no? Bueno, lo resumo muy rápido. Es un litigio de una empresa minera canadiense, si no me recuerdo, Barrick, contra un libro que publica en Canadá Negra sobre cómo actuaron o cómo actúan las empresas mineras en África. Y citan un artículo periodístico que dice que Barrick estuvo involucrada en el asesinato de algunos, no me acuerdo si 60, bueno, un grupo de movimientos sociales antimineros, y hay una demanda por parte de la empresa contra los autores del libro y contra la editorial por difamación. Bueno, se perdió ese litigio después de varios años, y lo que pone como antecedente es: no hay libertad de cátedra, señores. Usted escribe un libro sobre minería y tenemos el aparato legal de esta corporación y de todas. Y eso está como antecedente. $10 millones fue la multita a los autores, que al final creo que se las perdonaron, no supe si se los perdonó o no, pero sí tienen que retirar el libro, tienen que hacer se tienen que retractar públicamente y prácticamente están en la mira. ¿Esto qué significa para la libertad de cátedra y la discusión académica en serio? ¿Realmente se sienten con la libertad de hacerlo? Pues ahí está el antecedente. Es un poco también la amenaza por parte del gran empresariado. Y la otra cuestión es el blanqueo de crímenes mineros, ¿no? En México, y esto lo ha escrito mucho William Sacher, pero yo les cuento un caso en México muy particular. Cerro San Pedro, que es el que les puse las fotos, operó desde el primer día violando toda la regulación mexicana. Se peleó legalmente, y en la calle, pero legalmente en todos los niveles, desde la cuestión ambiental, desde la cuestión de los derechos de propiedad de la tierra, los derechos en fin, todos se ganaron, todos tuvieron la razón, y al final, cuando llegó a la última instancia, después de prácticamente 10 años de pelea legal, no había quien acatara la resolución de que cerraran la mina. En el proceso de un año en el que no había quien acatara, porque no había gobierno que operara, se fabricó un nuevo reglamento, bueno, más bien se emitió un nuevo uso de suelo para toda la zona minera. Y el problema es que era una zona de conservación. Se cambió el uso de suelo a vocación minera por una corruptela que hubo entre la empresa minera y el gobierno local y federal, y listo, ya no hay crimen ninguno, es de vocación minera, y ahora sí estamos en la legalidad, y ahora ya no se puede desarrollar. Nueva mía, nosotros decimos manifestación de impacto ambiental, y se acabó el asunto. Blanqueo de crímenes de crímenes mineros a partir de distribuir dinero y operar en la legalidad mucho tiempo, ¿no? Con un par de muertos de por medio, un gobernante que se opuso a escala local, y un líder social, y un extraditado a Canadá. Y esa, digamos, es la historia linda del blanqueo de crímenes mineros. Entonces, a mí me parece que sí hay que hacer una medición muy en serio de también ante qué nos estamos enfrentando, porque no nada más es la complejidad de cómo construimos un post-extractivismo o un buen vivir o una discusión, y con eso termino. Hay un documento que discutimos en Roma en abril de este año sobre no nada más pensar el buen vivir, sino se le denominó de los bienes comunes. O sea, primero hay que reconocer que son bienes comunes. A mí, que me afecta a los glaciares de la cordillera, bueno, porque es un bien común de todos, nada más está en Argentina, pero es un bien común de la humanidad. Entonces, ¿cómo reconocemos estos bienes comunes? Y luego, ¿cómo estos bienes comunes, reconocidos como tales, funcionan para el bien común de la humanidad? Y esa fue la discusión. De los bienes comunes al bien común de la humanidad. Lo pueden descargar el archivo. Hay una serie de discusiones que se tuvieron ahí. Se meten a la página de la Fundación Rosa Luxemburgo Bruselas, y ahí está toda esta discusión, que incluye el buen vivir, pero otras cosas, porque el buen vivir funciona bien en los países andinos. En otros lados te puede parecer,
pero no necesariamente es eso. También hay una diversidad cultural, una diversidad de lenguajes y de valoraciones. Y bueno, con eso termino. Muchísimas gracias. Bueno, realmente muchísimas gracias a los expositores. Perdón por la demora en empezar la mesa y muchas gracias por haberse ajustado en lo posible a los tiempos que teníamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta esta hora, a esta altura de diciembre. Bueno, veo viejos amigos y nuevos amigos y eso renueva las ganas de seguir promoviendo encuentros, de seguir generando actividades, de difundir este tipo de debates. Y bueno, muchísimas gracias otra vez al Centro Cultural, al IADE, a Realidad Económica, y me gustaría, Ariel, en nombre del grupo de estudios que le ha puesto muchísimas ganas a esto, que me parece la persona más indicada para que se despida de ustedes y los comprometa a alguna otra eventualidad. Bueno, una sorpresa. Gracias, Marisa. Bueno, en nombre del grupo de estudios, una de las cosas fundamentales es que el IADE tiene las puertas abiertas para discutir en el tono fraterno y constructivo que hemos discutido hoy, así que si alguien se quiere sumar a las discusiones y sumarse a lo que es discutir trabajos y, digamos, para pensar un poco en la clave que se pensó hoy, no eran unas jornadas de minería, sino que eran unas jornadas sobre desarrollo. Entonces la pregunta guía fue ¿qué desarrollo queremos? Repensar, digamos, de construir la categoría, que es el desarrollo, y en función de eso responder el tema de la minería. No era una pregunta alrededor de minería sí, minería no era algo reducido, acotado, sino que era alrededor de qué proyecto societal queremos, ¿no? Básicamente, cómo queremos vivir, qué pensamos realmente que es la calidad de vida. Esperamos que haya sido un debate amplio, que haya sido constructivo para todos y que más que nada nos hayamos ido todos con interrogantes. Yo no sé ustedes, pero yo me llevo un montón de cosas para pensar, cosas para leer, cosas muy interesantes, y bueno, es importante para nosotros que nos hagan llegar comentarios y cosas que quieran que el grupo de estudios levante. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos.